Esto sucedió durante las fiestas de 2014. En ese entonces estaba en la universidad, y como el campus quedaba cerca de la casa de mis padres, vivía con ellos para ahorrar en renta. Desde niño, cada temporada navideña mis padres llevaban a la familia en un viaje de 2 horas al estado vecino para ver a familiares lejanos. Su plan era salir el viernes por la mañana, pero como tenía clases, tuve que irme solo esa noche, y eso fue lo que hice. Eran alrededor de las 8 de la tarde cuando salí, así que a esa hora del año ya estaba casi completamente oscuro. Bueno, iba conduciendo por la autopista, que debo mencionar estaba casi desierta. No había mucha civilización en la ruta que tomé. Recuerdo que llevé aproximadamente 1 hora cuando mi carro empezó a hacer ruidos extraños. La verdad intenté ignorarlos, ya que el carro era viejo y a veces hacía eso, pero eventualmente comenzó a disminuir la velocidad. Pisé el acelerador a fondo, pero no pasó nada. Ahí se me cayó el alma al darme cuenta de que me había quedado sin gasolina. Tenía la intención de llenar el tanque al volver de la universidad, pero se me olvidó por completo. Y, como muchas otras cosas del coche, la luz de la gasolina estaba rota, así que no tuve ningún aviso. A solo unos 20 minutos caminando, se encontraba un pequeño pueblo que sabía que tenía una gasolinera abierta las 24 horas. Supongo que las cosas podrían haber sido peores. Empecé a caminar. Y cuando finalmente llegué, compré rápidamente un envase, lo llené y comencé a regresar. Adelantemos otros 20 minutos de caminata, y llegué a mi coche. Lo llené y me subí. Pero justo cuando arranqué, los faros revelaron a un hombre a unos 15 metros delante de mí. Sin coche, solo este tipo que venía de la misma dirección que yo hacía solo un par de minutos. Cuando llegó a mi auto, empezó a hacer señas con la mano para que bajara la ventana. Mi primer instinto fue arrancar, pero él estaba apoyado en el capó de mi coche, y no quería lastimar al tipo. Así que bajé la ventana solo 1 centímetro para escuchar lo que tenía que decir, y tal vez lograr que se moviera lo suficiente para poder arrancar sin golpearlo. Pero no, se quedó justo en mi auto. Me preguntó si podía llevarlo, ya que su coche se había averiado más arriba en la carretera. Pero yo sabía que eso era muy probablemente una mentira. Acababa de caminar desde esa dirección y no vi ningún coche averiado. Le respondí, lo siento, amigo, me tengo que ir. Hubo un silencio por un momento, hasta que el tipo empezó a decir que estaba cansado y si al menos podía darle agua o algo. Le dije que sí, y alcancé la guantera donde guardo aguas adicionales. Como esperaba, se acercó a mi ventana, y ya no a mi auto. Pensando que esa podría ser mi única oportunidad de escapar, escondí la gasolina y salí disparado de allí. Mientras me alejaba, escuché un chirrido ensordecedor en el costado de mi auto. Junto con esto, el tipo empezó a perseguir mi coche por un rato hasta que se dio por vencido. Lo más inquietante, sin embargo, fue el hecho de que en ningún lugar del borde de la carretera había un coche averiado. Creo firmemente que ese hombre me había seguido en mi caminata desde la gasolinera hasta mi propio coche. Cuando finalmente llegué a la casa de mi primo, me bajé y noté que todo el costado de mi auto estaba rayado por lo que parecía un cuchillo o algún objeto afilado. Finalmente, denuncié el incidente a la policía. Pero que yo sepa, nunca se supo nada más. Hay noches en la vida que son muy difíciles de olvidar. Tuve una de esas noches hace aproximadamente 20 años. Era un chico de 17 años, y planeaba quedarme fuera toda la noche con un par de amigos del colegio. Los llamaré Pablo y Alejandro por ahora. Los tres teníamos padres relativamente estrictos que no nos querían fuera hasta tarde, y en ese entonces, había un toque de queda a la 1 de la mañana para menores de 18 años. Así que Pablo, Alejandro y yo decidimos usar el viejo truco de decirle a nuestros padres que íbamos a dormir en la casa del otro. Hablamos de lo divertido que sería no tener una hora fija para volver a casa, y ser completamente libres por una noche. Decidí ser el conductor. Tenía un viejo Camaro que estaba tan modificado como podía permitírmelo mi salario de 17 años. Estaba en buen estado,
y pensamos que sería divertido usarlo esa noche en particular. De cualquier manera, recogí a Pablo y a Alejandro. Por lo que recuerdo, eran alrededor de las 10 de la noche, y nos fuimos a ver a dónde nos llevaría la noche. Anduvimos sin rumbo durante un rato. Paramos a comer algo, y recorrimos la zona hasta que empezamos a aburrirnos. La noche parecía más larga de lo que anticipábamos. Finalmente, decidimos que sería divertido ir a una zona turística de un estado vecino, y condujimos unos 45 minutos hasta llegar allí. No recuerdo mucho de lo que pasó cuando llegamos. Probablemente eran las 2 de la mañana para entonces. Alrededor de las 3 de la mañana volvimos a aburrirnos, pero eso no duraría mucho. Íbamos conduciendo por una calle sin iluminación. Aparte de la iluminación de mis faros y las luces tenues de las casas o negocios que estaban lejos de la calle, era una oscuridad completa. Había filas de autos estacionados a ambos lados de la zona congestionada, y fue entonces cuando noté que uno había salido de un espacio de estacionamiento detrás de mí y ahora me seguía. El auto no tenía las luces encendidas y se acercaba lentamente a mi parachoques. Alejandro y Pablo miraban constantemente hacia atrás al vehículo. Recuerdo que todos nos preguntábamos qué creíamos que estaba pasando. Tengan en cuenta que éramos ingenuos muchachos de 17 años en ese entonces. Pero cuando miré en mi espejo retrovisor, noté que en realidad había dos vehículos siguiéndonos, uno detrás del otro. No teníamos celulares en ese entonces, pero por suerte tenía un motor potente, y no tenía miedo de usarlo. Todos coincidimos en que lo mejor sería intentar llegar a la autopista para ver si podíamos perderlos. Antes de que nos diéramos cuenta, el auto que estaba justo detrás de nosotros empezó a encender y apagar las luces, y luego a encenderlas de nuevo. Intentó golpearnos en algunas ocasiones, lo que nos obligó a pasar por alto las señales de alto y los semáforos. Ya estábamos en una autopista principal, y ambos vehículos todavía nos seguían. Uno de ellos estuvo a nuestro lado por un momento, y recuerdo haber mirado hacia un lado, y el conductor y yo nos miramos a los ojos por un momento. El tipo simplemente me sonrió. Su rostro realmente me perturbó. Mientras tanto, el otro auto estaba justo detrás de nosotros y nos empujaba a velocidades de alrededor de 145 km por hora, 90 millas por hora. Ambos claramente intentaban chocar mi auto, uno por detrás y el otro por el costado. Entonces pisé el acelerador a unos 160 km por hora en una zona donde el límite de velocidad era casi la mitad. Pudimos poner algunos metros de distancia entre ellos cuando pasamos junto a dos patrulleros uno al lado del otro. Uno de ellos salió inmediatamente con las luces encendidas. Esta fue la única vez en mi vida que me sentí aliviado de que me detuvieran. Cuando me detuve, miré hacia atrás y noté que los dos vehículos que nos seguían prácticamente habían desaparecido. Solo estaba el vehículo de patrulla. Cuando el oficial llegó a mi ventana, le conté todo. Estaba a punto de decirnos que estábamos violando el toque de queda, cuando uno de los autos pasó velozmente a nuestro lado. Le dije frenéticamente al oficial que era uno de los autos, y él le avisó a otro oficial, quien pudo detenerlo más adelante. Un rato después, el oficial que nos detuvo nos informaría que teníamos razón y que los tipos que nos seguían eran conocidos carteristas de la zona, y que ambos fueron atrapados y estaban siendo arrestados. Luego me puso una multa por exceso de velocidad y nos dijo que debimos habernos detenido y cerrado las puertas y ventanas. Pero al menos, desde mi punto de vista, prefiero haber recibido una multa por exceso de velocidad que me robaran el auto. Tengo 23 años y vivo en una zona semirural. No hay mucho que hacer los fines de semana, así que de vez en cuando me junto con un par de amigos en la ciudad más cercana, a unos 45 minutos en coche. Este fin de semana, decidí hacer precisamente eso. Salí alrededor de las 6 de la tarde y me quedé en la ciudad hasta casi la medianoche. Todo era normal, hasta unos 5 minutos después de empezar mi viaje de regreso a casa. Algo que debo mencionar es que no soy precisamente trasnochador. Así que, huelga decir que la medianoche me parecía bastante tarde. Admito que estaba cansado, honestamente, lo único que tenía en mente era llegar a casa para poder dormir.
De todos modos, iba conduciendo por la autopista, haciendo todo lo posible por mantenerme despierto, cuando vi a un hombre en medio de la carretera corriendo hacia mi coche y agitando los brazos. Tengan en cuenta que iba a unos 110 kilómetros por hora en ese momento. Pero de alguna manera pude ver al tipo a tiempo para pisar el freno y detenerme en el arcén antes de atropellarlo. Toqué el claxon con frustración, completamente inconsciente en ese momento de lo extraño que era que un hombre estuviera en la autopista en mitad de la noche. No fue hasta que el tipo miró directamente a la ventanilla del conductor y comenzó a caminar hacia mi coche que me di cuenta de lo extraño y posiblemente peligroso que era todo. El tipo tenía unos 30 años y sudaba profusamente. Parecía increíblemente asustado, y cuando bajé la ventanilla, me explicó que necesitaba que lo llevara a casa, mientras intentaba simultáneamente abrir la puerta del acompañante, que estaba cerrada. Le pregunté a dónde iba o de dónde venía, y me respondió que si lo dejaba subir al coche, me lo diría. Todo en el encuentro fue extraño, así que, por mi propia seguridad, finalmente decidí que no iba a llevar a este tipo. Se lo dije, pero no quería dejar al tipo tirado, así que le pregunté si conocía a alguien a quien pudiera llamar para que lo recogiera. En respuesta a esto, el tipo empezó a llorar y a golpear mi coche con frustración, y en ese momento aceleré. Mirando por el espejo retrovisor, noté que el tipo intentaba perseguir mi coche, pero rápidamente se desvaneció en la distancia. Después de unos 5 minutos, llamé al 911 para reportar al tipo. Informé a la operadora que alguien había estado corriendo en medio de la autopista. También di su descripción y expliqué cómo me había suplicado que lo llevara. Cuando me fui, comenzó a perseguirme. A la mañana siguiente llamé a la comisaría para hacer un seguimiento de mi llamada y resulta que el oficial que respondió la encontró al tipo. Al parecer, lo encontraron de nuevo corriendo en medio de la carretera. Lo que más me preocupa es el hecho de que el tipo fue identificado como responsable de un robo a mano armada en una gasolinera cercana solo 30 minutos antes de mi encuentro con él. Estoy bastante seguro de que en ese momento el tipo estaba bajo la influencia de algo. Quiero decir, nunca he visto a alguien actuar así. Al pensar en toda la experiencia, me pregunto qué tenía realmente planeado este tipo si lo hubiera dejado subir a mi coche, especialmente considerando que estaba armado. Si estas historias de terror de estar solo por la noche te dieron escalofríos, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos aterradores. ¿Qué habrías hecho tú? Deja tus comentarios. Queremos saberlo todo. Comparte este vídeo con un amigo que diga que no le teme a la noche y ve si sigue estando de acuerdo. Recuerda, la oscuridad no siempre está vacía, y estar solo no siempre significa que estás a salvo.